constante de equilibrio con la temperatura. ¿Qué es equilibrio químico? Es cuando los reactivos y productos ocurren a la misma vez. Consideremos que la siguiente reacción reversible se produce a una determinada temperatura en un recipiente cerrado. Por ejemplo, A más B serían nuestros reactivos y C más D serían nuestros productos, donde V sub D es la velocidad de formación de los productos, que esta reacción iría hacia la derecha. V sub I significa la velocidad de descomposición de los productos para dar nuevos reactivos a la reacción. Esta reacción sería hacia la izquierda. Constante de equilibrio Kp. Esta depende únicamente de la temperatura y es adimensional, es decir, no posee unidades. Cuando se trabaja con equilibrios en los que todas las especies que intervienen son gases, es habitualmente utilizar la denominada constante de equilibrio Kp en función de las presiones parciales, en lugar de Kc, que esta es en función de las concentraciones. Así, para la siguiente reacción genérica, por ejemplo, A más B, como dijimos, son nuestros reactivos y C más D son nuestros productos. La constante de equilibrio Kp tiene la siguiente expresión. Kp es igual a las presiones parciales de los productos sobre las presiones parciales de los reactivos. La ecuación de Van Hoff dice que esta relaciona la variación de la temperatura absoluta con la variación de la constante de equilibrio, dado por la diferencia de entalpía. Es decir, cuando tenemos un sistema en equilibrio químico a una temperatura T sub 1, si modificamos dicha temperatura, el sistema dejará de estar en equilibrio. Es decir, a una temperatura T sub 1 tenemos la constante K sub 1 y a una temperatura T sub 2 tenemos K sub 2. Si conocemos la constante de equilibrio en la temperatura dada, podemos calcular la constante de equilibrio a una temperatura dicha utilizando la ecuación de Van Hoff, donde ΔH es la entalpía estándar de la reacción, R es la constante de los gases ideales, K sub 1 es la constante de equilibrio de la temperatura T sub 1 y la K sub 2 es la constante de equilibrio a una temperatura T sub 2. La ecuación de Van Hoff nos permite estudiar de forma cualitativa cómo se desplaza el equilibrio químico con la temperatura en función de que ésta tenga una reacción exotérmica o una endotérmica. Continuamos con la ecuación de Van Hoff. Dice que aunque podamos utilizar o calcular de forma cuantitativa la ecuación de Van Hoff, también podemos predecir de forma cualitativa cómo va a afectar la variación de temperatura a una reacción química en función de que dicha reacción sea exotérmica o endotérmica. Cuando tenemos una reacción endotérmica con un ΔH mayor que 0, lo que ocurre es que un aumento de la temperatura, es decir, que T sub 2 sea mayor que T sub 1, lo que hace es que también aumente la constante de K sub 2 con respecto a K sub 1. Por lo tanto, una reacción endotérmica, si aumentamos la temperatura, aumenta la constante y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. También, si esta temperatura la disminuimos, la constante de equilibrio también disminuirá y el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. En una reacción exotérmica va a pasar lo contrario. Cuando ΔH sea menor que 0, al aumentar la temperatura, la constante de equilibrio va a disminuir y la reacción se desplaza hacia la izquierda. Igual, si la temperatura la disminuimos, la constante de equilibrio va a aumentar y
y el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Podemos resumir que aunque aumentemos la temperatura, esta va a favorecer a la reacción endotérmica, mientras que la disminución de la temperatura favorece a la reacción exotérmica. También tenemos la energía de Gibbs, que se representa con delta G. En termodinámica, la energía libre de Gibbs, también conocida como entalpía libre, para distinguirla de la entalpía libre de Helmholtz, es un potencial termodinámico que se puede usar para calcular el máximo de trabajo reversible. La energía libre de Gibbs se representa con delta G es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía, donde T es constante y las unidades con las que vamos a trabajar serían en joules. Tenemos el significado de la variación de la energía de Gibbs. La condición de equilibrio cuando tengamos la variación de la energía de Gibbs sea igual a 0 es porque está en equilibrio. Cuando la condición de espontaneidad es delta G menor que 0 es porque esta reacción está favorecida a darse. Y también tenemos cuando el proceso no es espontáneo. Para continuar, vamos a aplicar unos ejercicios para poder entender cómo utilizar la ecuación de Van Hoff. Tenemos el equilibrio de este gas, pero vamos a determinar la variación de entalpía y la variación de entropía, sabiendo que Kp vale 0.17 a 30 grados centígrados y 0.70 a 50 grados centígrados. Vamos a utilizar la ecuación de Van Hoff sustituyendo los datos, pero antes vamos a pasar los grados centígrados a Kelvin y vamos a despejar delta H y vamos a obtener una variación de entalpía de 57.55 joules sobre mol. Luego, ya en el equilibrio, vamos a usar la variación de energía libre de Gibbs, utilizando la fórmula de menos RT por el logaritmo de K. Vamos a sustituir nuevamente y vamos a obtener un delta G de menos 4.46 joules sobre mol. Luego, teniendo eso, vamos a hacer la relación de delta G, que es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Aquí vamos a despejar la variación de entropía y vamos a volver a sustituir los datos anteriormente, obteniendo una variación de entropía de 175.2 joules sobre mol por Kelvin. Tenemos un ejemplo 2 para el siguiente sistema. Tenemos la siguiente reacción y también una tabla donde tenemos la temperatura expresada en Kelvin y la Kp. Podemos observar en estos datos que conforme incrementa la temperatura, el valor de K cada vez es más grande. Vamos a utilizar nuevamente la ecuación de Van Hoff. Vamos a sustituir los datos para encontrar la variación de entalpía. Vamos a obtener 51.35 kilojoules, que este dato es mayor que 0, entonces nos indica que la reacción es endotérmica. Esto ha sido todo y muchas gracias.